Compra un coche nuevo en 2026 y probablemente te van a presumir una pantalla enorme, suspensión ajustable, navegación, modos de manejo y piezas aerodinámicas que se mueven solas como si acabaran de inventar el futuro. Pero hace más de 30 años, cuando la mayoría todavía cargaba mapas de papel en la guantera, Japón ya vendía coches con pantallas táctiles, navegación, dirección en las 4 ruedas, aerodinámica activa y suspensiones controladas electrónicamente. Durante años, Internet resumió esta época diciendo que Japón tenía dinero infinito y que los ingenieros podían hacer cualquier locura sin preocuparse por el costo. La realidad fue más compleja, pero también mucho más interesante, porque detrás de aquellos coches había una economía inflada, una competencia brutal entre fabricantes y una industria decidida a demostrar que Japón ya no fabricaba solamente coches baratos y confiables. Si este tipo de historias te mueve, deja tu like, suscríbete al canal y utiliza la función Hype de YouTube si la tienes disponible, porque nos ayuda muchísimo a seguir contando las historias del automóvil. Hoy vamos a separar la ingeniería real del folclore para entender por qué Japón produjo algunos de los coches más inolvidables de la historia, qué relación tuvieron con la burbuja económica y por qué aquella fiesta terminó dejando una huella que todavía sigue viva. Japón no pasó de fabricar coches baratos a recibir dinero infinito de un día para otro. Durante décadas había construido una industria exportadora enorme y en 1980 ya producía más automóviles que Estados Unidos. Sus grandes marcas ya tenían fábricas eficientes, experiencia mundial y una reputación fuerte por calidad y confiabilidad. La burbuja creció encima de esa base. Después del Acuerdo Plaza de 1985 el yen se fortaleció con rapidez y complicó las exportaciones. El Banco de Japón redujo las tasas, el crédito se volvió abundante y los bancos prestaron cada vez más usando terrenos y acciones como garantía. Esos activos subían, permitían pedir todavía más dinero y durante algunos años el círculo pareció imposible de romper. Tokio alcanzó valoraciones absurdas. Hubo la famosa historia de que los terrenos del Palacio Imperial valían más que toda California. También hubo compras de arte por cifras récord, clubes de golf carísimos y empresas financiando proyectos con acciones y terrenos inflados. Los fabricantes se beneficiaron, pero sus presupuestos de investigación no eran literalmente infinitos. Los proyectos seguían teniendo responsables, objetivos comerciales y límites. El gasto japonés en desarrollo creció durante los 80, aunque como porcentaje de ventas estaba en un rango comparable al de otros grandes fabricantes. La diferencia era que las marcas tenían volumen, confianza y motivos para invertir en productos capaces de cambiar su imagen. Las restricciones voluntarias a las exportaciones hacia Estados Unidos también influyeron. Si una empresa podía enviar menos coches, tenía sentido vender modelos más caros y con mayor margen. Al mismo tiempo crecieron proyectos premium como Acura, Lexus e Infiniti, mientras Mazda intentaba ampliar su propia red de marcas. La guerra ya no era solamente por fabricar el coche más económico, también era por demostrar quién podía competir contra Mercedes, BMW, Porsche o Chevrolet en lujo, tecnología y desempeño. Así aparecieron varios coches de imagen. Algunos no estaban pensados para vender cientos de miles de unidades, servían para elevar la reputación de la empresa, probar sistemas nuevos y atraer clientes hacia el resto de la gama. La burbuja facilitó esas apuestas, pero no las creó sola. Sin décadas de experiencia en motores, electrónica, competición y producción, el dinero solamente habría producido coches caros. Japón ya tenía la capacidad técnica para convertir esa confianza económica en máquinas realmente extrañas. Pocos coches resumen mejor la confianza tecnológica de aquella época que el Mitsubishi GTO, conocido fuera de Japón como 3000 GT. Llegó en 1990 como un gran turismo construido para reunir en un solo modelo casi todo lo que Mitsubishi sabía sobre motores turbo, tracción integral y controles electrónicos. La versión japonesa biturbo declaraba 280 caballos y las variantes de exportación anunciaron cifras mayores según el mercado y el año. Pero el V6 de 3 litros era solamente una parte del espectáculo porque las versiones más equipadas combinaban tracción permanente en las 4 ruedas, dirección trasera, suspensión controlada electrónicamente, escape ajustable y aerodinámica activa. El sistema aerodinámico modificaba elementos delanteros y traseros al alcanzar cierta velocidad. No creaba succión mágica ni convertía al GTO en un coche de carreras, simplemente ayudaba a reducir la sustentación y mejorar la estabilidad. El escape permitía elegir entre un funcionamiento discreto y otro más sonoro, mientras la dirección en las 4 ruedas movía ligeramente las traseras en la misma dirección que las delanteras a velocidades medias y altas. Ninguna de esas ideas era completamente nueva por separado. Lo extraordinario era encontrarlas juntas en un coupé de producción de 1990. También ahí estaba la contradicción porque tanta tecnología necesitaba actuadores, bombas, sensores y cableado. Dependiendo de la versión, el 3000 GT más equipado rondaba las 1.7 toneladas.
Los sistemas ayudaban a controlar esa masa, pero también eran parte de la razón por la que existía. No tenía la ligereza de un RX-7, era otra filosofía, menos bisturí y más misil tecnológico para viajar rápido. Con los años, parte del equipo activo desapareció de algunas versiones y mercados conforme Mitsubishi simplificó la gama. Peso, costo, complejidad y posicionamiento comercial empujaron al modelo hacia configuraciones menos extravagantes. Subaru respondió por otro camino. El Alkyone SVX nació de un diseño de Giorgetto Giugiaro y llegó a producción a comienzos de los 90 con una silueta redondeada y una enorme superficie de cristal. Sus ventanas laterales estaban divididas, con una sección pequeña que bajaba dentro de otra pieza fija y curva, creando un efecto de cabina de avión. Debajo del cofre llevaba el eje 33, un boxer atmosférico de 6 cilindros y 3.3 litros con alrededor de 230 caballos según el mercado. Era suave, refinado y estaba pensado para un gran turismo. El SVX se vendió únicamente con transmisión automática y eso decepcionó a quienes esperaban un deportivo más directo. Pero no existe una prueba sólida de que Subaru tomara esa decisión porque todas sus cajas manuales fueran incapaces de soportar el motor. Las versiones principales usaban tracción integral, aunque Subaru también ofreció variantes de tracción delantera en algunos mercados para reducir el precio. El coche recibió elogios por su comodidad y diseño, pero costaba mucho para una marca asociada con productos prácticos y no alcanzó los volúmenes esperados. Ahí conviene separar el fracaso comercial de la leyenda. El SVX fue una apuesta arriesgada y vendió poco, pero las cifras repetidas sobre miles de dólares perdidos en cada unidad y decenas de millones perdidos en total no tienen una fuente primaria suficientemente clara. Tampoco dejó por sí solo a Subaru al borde de la quiebra. Su verdadera importancia fue demostrar que una marca conocida por coches funcionales también podía intentar construir un gran turismo sofisticado y completamente fuera de su zona cómoda. El Eunos Cosmo es uno de los lugares donde el folclore automotriz mezcla varios inventos hasta convertirlos en una sola historia. Se repite que fue el primer coche con pantalla táctil, el primero con navegación y el primero con GPS, como si Mazda hubiera creado las tres tecnologías en la misma reunión. La cronología real muestra una carrera que ya llevaba años en marcha. En 1981, Honda ofreció el electrogirocator para el Accord y el Vigor. No utilizaba satélites ni una base de datos digital como las actuales, trabajaba con un giroscopio y sensores de distancia para seguir el movimiento del coche sobre mapas que el usuario colocaba en el sistema. En 1986, el Buick Riviera ya llevaba una pantalla de tubo sensible al tacto desde la que se controlaban el audio, el aire acondicionado, la computadora de viaje y distintos diagnósticos. No tenía mapas ni GPS, pero demuestra que la pantalla táctil automotriz tampoco nació en el Cosmo. Entonces, ¿qué hizo Mazda? Integró esas ideas dentro de un gran turismo de producción. El Car Communication System del Eunos Cosmo utilizaba una pantalla CRT a color y sensible al tacto para controlar funciones del coche, entretenimiento y navegación. En las versiones equipadas combinaba información de GPS con otros sensores porque la señal civil de la época era mucho menos precisa que la actual. Mazda lo describe como el primer vehículo de producción masiva equipado con un sistema de comunicación móvil que incluía GPS. Esa formulación es más segura que decir que inventó toda la navegación por satélite. Lo impresionante era comprar en 1990 un coche que mostraba su posición en una pantalla integrada al tablero mientras la mayoría todavía dependía por completo de botones analógicos y mapas de papel. Debajo del cofre había otra rareza. Mazda ofreció el 20B REW, un motor rotativo de 3 rotores con turbos secuenciales, una combinación que la marca presenta como la primera en un vehículo de producción masiva. Entregaba oficialmente 280 caballos y estaba orientado a mover un coupé de lujo con suavidad, no a crear un deportivo ligero. El consumo elevado y la complejidad ya eran suficientemente llamativos sin recurrir a historias de monedas sobre el motor o agujas de combustible cayendo a simple vista. Toyota exploraba el mismo futuro desde otro ángulo. La segunda generación del Soure, lanzada en 1986, ofreció el Space Vision Meter. Un tablero que usaba espejos para crear una imagen virtual y hacer que los indicadores parecieran flotar a cierta distancia. No era un holograma real, pero producía un efecto visual que todavía hoy parece de ciencia ficción. La tercera generación apareció en 1991 y algunas versiones ofrecieron navegación, dirección trasera activa y una suspensión hidroneumática controlada electrónicamente. En la configuración más avanzada el sistema eliminaba los resortes helicoidales convencionales y utilizaba presión hidráulica para reducir balanceo, cabeceo y otros movimientos de la carrocería. Toyota describió aquella suspensión como la primera de su tipo aplicada a un coche producido en serie. Su función era mantener la carrocería mucho más controlada y mejorar la combinación entre comodidad y estabilidad. También debe desaparecer la historia de que el Soure heredó directamente una plataforma de $1.000 millones desarrollada para el Lexus LS400.
El proyecto Lexus tuvo una inversión gigantesca y ciertas versiones del Soure compartían el motor V8 con el LS. Pero eso no convierte a ambos coches en el mismo proyecto ni permite trasladar todo aquel presupuesto al coupé. La verdad ya es suficientemente impresionante. Toyota puso en un Gran Turismo de calle una suspensión activa sin resortes convencionales, dirección trasera y electrónica integrada cuando la mayoría de los coches todavía resolvía todo de forma mucho más simple. Pocas historias del automóvil japonés fueron tan exageradas como el llamado Pacto de Caballeros. La versión popular dice que el gobierno amenazó a las marcas, los presidentes se reunieron en secreto y acordaron esconder coches de 400 caballos. Suena perfecto para un video, pero no describe bien lo que ocurrió. A finales de los 80, los fabricantes japoneses adoptaron una limitación voluntaria para no anunciar más de 280 caballos en los coches vendidos dentro del país. No era una ley ni un contrato mafioso descubierto años después, era una autorregulación de la industria relacionada públicamente con la seguridad vial y con el deseo de evitar una guerra abierta de potencia. Japón tenía un problema serio de muertes en carretera, pero reducir toda la decisión a las carreras del Midnight Club en la autopista Wangan no tiene respaldo suficiente. La limitación electrónica cercana a 180 km por hora fue otra práctica del mercado japonés y no debe tratarse como si hubiera nacido exactamente en la misma reunión. Tampoco hay que mezclarla con el antiguo aviso sonoro que algunos coches utilizaban al superar cierta velocidad. Ese campaneo pertenece a otra etapa y ya había desaparecido como obligación antes de que los deportivos de los 90 alcanzaran su punto máximo. Las marcas respetaron los 280 caballos en sus fichas domésticas, pero eso no significa que todos los coches entregaran 320 o 350 caballos al salir de la agencia. Una medición en dinamómetro depende del banco, temperatura, combustible, estado del coche y de si se habla de potencia en las ruedas o en el motor. Comparar una cifra oficial en el cigüeñal con una lectura de ruedas y declarar que toda la industria mentía es una forma fácil de fabricar un mito. Sí, hubo coches conservadoramente declarados y la barrera se volvió menos creíble con el tiempo. También existían diferencias entre versiones japonesas y modelos de exportación. El 3000 GT VR4 vendido en Estados Unidos, por ejemplo, anunció más potencia que el GTO doméstico sin convertirse en una máquina completamente distinta. Pero no todos escondían la misma cantidad ni todos estaban cerca de 400 caballos. La otra mitad de la leyenda dice que esos motores fueron fabricados para soportar 600, 700 o 800 caballos sin abrirlos. Tampoco funciona como regla. El 2JZ GTE, el RB26D y el 4G63 usaban bloques de hierro muy robustos, mientras el EG20 de Subaru tenía bloque de aluminio. Sus piezas internas, turbos, lubricación y márgenes térmicos eran diferentes. Algunos aceptaban aumentos grandes con buena preparación, otros necesitaban cambios internos mucho antes y cualquiera podía romperse con una calibración pobre. El potencial de modificación era real, pero no nacía solamente de quitar un limitador y colocar un escape. Para aumentar seriamente la potencia había que controlar combustible, encendido, temperatura, presión de turbo, admisión, enfriamiento y transmisión. Alcanzar 500 o 600 caballos podía exigir inyectores, bomba, intercooler, gestión electrónica y turbos diferentes según el motor. Decir que cualquier Skyline duplicaba su potencia con $1000 reduce una cultura técnica enorme a una fantasía. Aquellos motores se hicieron famosos porque varios tenían bases resistentes, fueron producidos en cantidades importantes y encontraron un ecosistema de preparadores que aprendió a explotarlos. Japón ya contaba con talleres, competición, revistas, autopistas, circuitos y clientes obsesionados con mejorar sus coches. La cifra oficial también ayudó porque todos anunciaban lo mismo, pero claramente no ofrecían la misma experiencia. La autorrestricción terminó perdiendo sentido y en 2004 comenzaron a aparecer oficialmente coches japoneses por encima de 280 caballos. La cultura JDM no terminó porque nunca dependió de un solo número. Gran Turismo, las revistas, el automovilismo y el cine llevaron esos coches al mundo, pero la leyenda nació de buena ingeniería y miles de personas aprendiendo sus límites, no de 6 presidentes reunidos en secreto. La burbuja no explotó en una sola noche y los bancos japoneses no quebraron todos al mismo tiempo. El Banco de Japón comenzó a subir las tasas en 1989 para frenar el exceso de crédito. El mercado bursátil alcanzó su máximo al final de ese año y después cayó con fuerza, mientras los terrenos tardaron más en girar. Durante los años siguientes acciones y propiedades perdieron gran parte de su valor, las garantías de muchos préstamos dejaron de valer lo esperado y los créditos incobrables debilitaron al sistema financiero. La crisis bancaria más grave se desarrolló durante años. Esa lentitud importa porque la industria automotriz tampoco despertó un lunes sin dinero. Los proyectos avanzados continuaron y varias tecnologías sobrevivieron durante buena parte de la década.
Lo que cambió fue la facilidad para justificar coches caros, complejos y dirigidos a mercados pequeños. Los fabricantes enfrentaron una economía doméstica débil, cambios en el yen, nuevas normas de seguridad y emisiones, competencia internacional y clientes interesados en otros tipos de vehículo. Las ganancias cayeron y las empresas revisaron costos, plataformas y redes de venta. Pero no existió un día exacto en el que los contadores expulsaron a todos los ingenieros y ordenaron llenar los coches de plástico barato. En el 3000 GT varias funciones activas desaparecieron de manera gradual y diferente según la versión o el mercado. La aerodinámica móvil, la suspensión electrónica y el escape ajustable añadían costo, peso y mantenimiento, por eso eran difíciles de defender cuando bajaban las ventas de cupés. Aún así el modelo continuó durante años con su V6 biturbo y tracción integral. No fue asesinado inmediatamente por la caída económica. El SVX terminó porque no logró el volumen esperado y ocupaba una posición extraña dentro de Subaru. Eso no significa que dejara a la empresa al borde del colapso ni que el Impreza WRX la salvara solo. El Impreza, la tracción integral y el Rally fueron fundamentales para construir una imagen más clara, pero la recuperación de una compañía nunca depende de un único coche. Mazda sí ofrece un ejemplo directo de ambición excesiva. Expandió sus canales y creó identidades como Eunos, Autosam y Efini, además de preparar la marca Premium Amati para Estados Unidos. La estrategia fragmentó recursos y confundió al mercado justo cuando la economía se debilitaba. Mazda entró en una situación financiera difícil y Ford aumentó su participación hasta obtener el control efectivo en 1996. El Cosmo no quebró por sí solo a Mazda, pero pertenecía a una expansión demasiado grande para sostenerse. Tampoco es correcto decir que el Supra y el Skyline GTR desaparecieron inmediatamente por la burbuja. Ambos continuaron hasta 2002 en Japón. Para entonces el mercado de deportivos había perdido fuerza, las regulaciones eran más exigentes y una nueva generación requería inversiones difíciles de justificar con ventas pequeñas. La crisis formaba parte del contexto, pero entre su inicio y el final de esos modelos hubo más de una década de cambios económicos, comerciales y regulatorios. La tecnología tampoco murió. La dirección trasera regresó en coches deportivos y de lujo, la aerodinámica activa se volvió común en superdeportivos, los amortiguadores adaptativos llegaron a modelos más accesibles y las pantallas táctiles invadieron casi todos los segmentos. Lo que desapareció fue una forma específica de usarlas, con sistemas pesados, caros y exclusivos. Cuando la electrónica se volvió más barata, pequeña y confiable, muchas ideas regresaron con otro nombre. La era dorada japonesa no fue creada únicamente por una burbuja y tampoco desapareció solamente porque el mercado de Tokio cayó. Fue el resultado de fabricantes con décadas de experiencia, una industria electrónica poderosa, exportaciones enormes, competencia interna, restricciones comerciales, compradores fascinados por la tecnología y una economía que durante algunos años hizo que asumir riesgos pareciera mucho más fácil. Eso no quita mérito a los coches, los vuelve más interesantes. Hoy es difícil repetir esa combinación. Las regulaciones son más estrictas y las plataformas deben venderse en varios mercados para justificar la inversión. Pero tampoco vivimos en una época sin ingeniería. Los coches actuales son más rápidos, seguros y eficientes, y muchas tecnologías que parecían imposibles en 1990 ahora son normales. La diferencia es que ya nos sorprenden de la misma manera. Tal vez ese sea el verdadero legado de la burbuja. No creó un futuro perfecto ni produjo dinero infinito. Creó un momento en el que varias marcas sintieron que podían experimentar antes de tener una explicación comercial completa. Algunas ideas funcionaron, otras fueron demasiado caras y varias regresaron décadas después convertidas en equipamiento común. Japón perdió una fortuna cuando la burbuja terminó, pero esos coches sobrevivieron porque representan algo mayor que sus números. Son la prueba de lo que ocurre cuando una industria madura, una competencia feroz y una confianza económica exagerada se encuentran en el mismo lugar. No fueron máquinas construidas sin límites. Fueron máquinas construidas en una época en la que los límites parecían estar mucho más lejos. ¿Y tú con cuál te quedas? ¿Con la brutalidad tecnológica del 3000 GT, la cabina de cristal del SVX, el motor de 3 rotores del Eunos Cosmo o la locura hidráulica del Toyota Soure? Si olvidé algún coche o algún dato, déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.